Bueno, ahora vamos a hablar de otras dos escuelas del realismo jurídico, que es el realismo escandinavo y el realismo soviético. Entonces, se le denomina realismo escandinavo a aquella corriente de la teoría jurídica que surgió a comienzos del siglo XX en los países de Suecia y Dinamarca. Esta doctrina se caracteriza no solo por su rechazo al iusnaturalismo, sino también al positivismo normativista y formalista. Frente a estos últimos, la crítica se centra en el método que utilizan en la elaboración de conceptos jurídicos. Para esta escuela, el derecho es un fenómeno psíquico colectivo, que consiste en la existencia de derechos subjetivos y deberes como algo diferente de la realidad empírica, los que caben solo dentro del imaginario humano, en donde deriva su fuerza vinculante. Alex Hargenstrom, que nació en 1868 y murió en 1939, ha sido considerado como el fundador de esta escuela, creando en Suecia la escuela Uppsala, la que reaccionó frente al idealismo metafísico dogmático dominante, señalando como una de sus ideas centrales que el derecho constituía una idea de poderes suprasensibles de carácter mágico y por tanto una idea falsa, siendo los conceptos de los que se sirve la ciencia jurídica entidades místicas o metafísicas a las que no corresponde ninguna realidad. Otros autores suecos sugirieron los pasos de Hagström como Wilhelm Ludest y Carl Oliver Krona. El primero de ellos planteaba que las normas jurídicas no poseen realidad, pues los jueces deciden en base a reglas formuladas por ellos mismos en vista de la utilidad social. Estas normas solo sirven como proposiciones verbales. Por su parte, Oliver Krona planteó que la esencia de las normas jurídicas no es más que un modelo para la conducta del hombre compuesto por imágenes de acciones propositivas, las que no constituyen mandatos aunque se encuentren expresadas de manera imperativa. El mandato, este mandato supone una persona que manda y otra a la cual se dirige. Y aquí solo existen aserciones, en el sentido de una acción a realizar. No se trata de la obediencia a una orden coercitiva, sino de imperativos impersonales que conforman la impresión subjetiva de que se debe obedecer. Termina este autor señalando que las normas jurídicas no son garantizadas por la fuerza, sino normas relativas a la fuerza, rules about force. De esta manera, concluye que el derecho es la organización de la fuerza y este a su vez es un medio para realizar el derecho. Ni constituye un objeto o contenido del mismo. La fuerza, entendida de este modo, se refiere a la convicción del sujeto que se constreña a sí mismo en la realización de una conducta normada por la ley, en la creencia de que su incumplimiento acarreará una sanción. Es la sugestión como fenómeno psicológico la que operaría en el cumplimiento de una norma jurídica por parte de los ciudadanos, unida a la habitualidad de las prácticas y la función instrumental del lenguaje. Esta última aseveración de Oliver Krona es compartida por otro realista danés, Alf Ross, para quien la eficacia o vigencia real de las normas jurídicas es su propiedad determinante, por encima de la validez meramente formal y del contenido moral de las mismas. La interpretación de la vigencia del derecho solo puede ser sostenible si se realiza una síntesis del realismo psicológico y el realismo conductista. Ross identifica su punto de vista como conductista en la medida de que busca hallar consistencia y predecibilidad en la conducta verbal extremadamente observada del juez, y es psicológico en cuanto la consistencia es la de un todo coherente de significado y motivación, cuya base es la hipótesis de un juez gobernado y motivado por una ideología normativa cuyo contenido conocemos. Puesto que la ciencia del derecho se compone de normas, puede ser denominada normativa, pero para este autor las proposiciones cognitivas no pueden consistir en normas, tienen que consistir en aserciones referentes a normas, es decir, aserciones que anuncian que ciertas normas son de derecho vigente. El carácter normativo de la ciencia del derecho significa que se trata de una doctrina referente a normas y no de una doctrina compuesta de normas. Las normas jurídicas sirven como esquema de interpretación para un conjunto correspondiente de actos sociales, el derecho de acción, de manera tal que se hace posible comprender estos actos como un todo coherente de significado y motivación. Para Ross, las normas son obedecidas porque se les vive como socialmente obligatorias. El realismo soviético.
Para efectos, se han identificado como realistas de la teoría jurídica de la Unión Soviética, dadas sus primeras premisas generales y el contexto histórico y sociopolítico en el que se desarrolla. En este sentido, la teoría del derecho soviético es una manifestación del realismo socialista soviético como movimiento político, cultural e intelectual en el marco de desarrollo revolucionario de la Unión Soviética. Este realismo jurídico desmascara del norteamericano y escandinavo en cuanto su corte teórico no es liberal a diferencia de estos. El fundamento teórico del realismo jurídico soviético es la doctrina marxista-leninista y tiene como base la idea de la superación del derecho burgués en cuanto a herramienta de dominación de clases. La idea marxista de la extinción del Estado burgués y el derecho que lo legitima puso luego de la revolución el problema de abordar las complejidades jurídicas de un Estado socialista de transición hacia la sociedad comunista. La teoría marxista del derecho de Lenin que había comenzado a delinear, fue abarcada y desarrollada por diversos teóricos, algunos contemporáneos a él y otros posteriores. Los principales exponentes del realismo jurídico soviético son los juristas Mikhail Andreevich Rechner, Petr Stuka, Andrei Vinitsky e Evgeny Pasuiskanis. Luego de la revolución del 1917, la Unión Soviética comienza una reforma en la administración de justicia, creando tribunales populares y leyes para un nuevo orden jurídico. Entre los primeros juristas que comenzaron a generar teoría revolucionaria del derecho se encuentran Peter Stuka. Stuka concibió el derecho como un sistema de relaciones sociales concretas que corresponde a los intereses de la clase dirigente, protegida por la fuerza organizada. Fue uno de los impulsores del nuevo orden jurídico, creando un proyecto que establece que los tribunales deben aplicar los decretos del Consejo de Comisarios del Pueblo. Su coincidencia revolucionaria y su conciencia jurídica revolucionaria y podrán aplicar la vieja legalidad solo en cuanto no hubiese sido abolida por la revolución, ni estuviese en contradicción con los decretos de los órganos soviéticos, la coincidencia revolucionaria o con los programas mínimos del Partido Revolucionario. Surgen en esta época juristas de inclinación psicológica y teóricos del derecho intuitivo. La aproximación marxista del derecho intuitivo basada en la conciencia jurídica revolucionaria fue esbozada por Rechner. Este autor sostuvo que a cada sistema social de producción corresponde un determinado sistema jurídico. Por lo tanto, es para Rechner necesario y legítimo sostener la existencia de un derecho comunista, transformando el derecho intuitivo en un derecho de clase. En 1919, la Unión Soviética declara que su derecho oficial es el derecho proletario, propuesto por Stuka. Es entonces que surge el punto de partida para la reflexión de Pasuiskanis, para el cual era necesario identificar en qué medida este derecho proletario tiene resabios del derecho burgués y produce las relaciones de producción capitalistas. Este jurista descubre la esencia del derecho en su carácter económico, particularmente en el ámbito privado del intercambio de mercancías, y le critica a Stuka que no distinga la relación jurídica de la relación social. Plantea que las reglas del derecho difieren de otras reglas de la conducta humana, ya que justamente lo que caracteriza es a la relación jurídica es el derecho de la equivalencia, basado en el intercambio de mercancías. El derecho para Andrés Vinitsky es totalidad de las reglas a las conductas humanas, establecidas por el Estado como expresión de la clase dominante. El derecho se encuentra al servicio del pueblo. En cuanto al aparato estatal, lo resguarda mediante su obligatoriedad y manteniendo y desarrollando las relaciones sociales que le son beneficiosas para la clase proletaria.